21:22. Cuando lo haya encontrado, dígame un fuerte amén. Gloria a Dios. A ver, los demás lo tienen. Leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Póngale atención, dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo leemos una vez más, léalo con el corazón. Dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Padre, gracias por tanta misericordia. Invocamos esa dulce y fresca unción de su Santo Espíritu, suplicando que ministre la mente y los corazones de su grey, que pueda bendecirnos, permitiéndonos entender su palabra, crecer por ella, fortalecer nuestra fe, que el mensaje pueda llegar sin interrupción, Señor, hasta lo último de la tierra. Gracias por darnos ese privilegio de poder proclamar tus maravillas. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Puede sentarse, puede tomar su asiento. Hace algunos años, con un grupo de hermanos de acá de la congregación, pastores, habíamos agarrado la costumbre que hacíamos ejercicio a veces por las tardes, a veces por las mañanas, y habíamos armado un pequeño gimnasio bastante completo. Y como en esta cuestión de estar haciendo ejercicio, ¿verdad?, se va generando siempre aquel sentimiento de querer superar, de querer subir, de ponerle más peso y todo. Y un día yo no estaba. Cuando regresé me contaron, que yo esa vez no había entrenado con ellos, que uno de los hermanos se había entusiasmado tanto que le metió todo el peso que teníamos ahí en hierro, 348 libras, para hacer sentadillas, hermano. Hermano, eso es más que suficiente para deshacerle los huesos a cualquiera. Entonces, el hermano se empiló tanto que no sé si logró bajar, pero la cosa se le cayó la barra con todo el peso. Y del peso que tenía, 300 y pico de libras, la barra se partió. Entonces me contaron que había sonado como que era un bombazo, ¿verdad? Y todo el mundo se quedó, ¿qué es eso? Nadie se imaginaba. Incluso donde pegó en el suelo, en el piso, se hundió, se hizo aquella grieta, o sea, pequeña, pero el impacto era grande. Entonces, al ver aquellos hierros partidos, le dije yo al hermano: esto se hace gradualmente. Tal vez usted ha visto, ¿verdad?, esos fisicoculturistas que le ponen esas cantidades, pero eso no es de que, ¿verdad?, ahorita se me ocurre. ¿Y cómo se logra? Poniéndole un poquito más cada vez. Pero ¿cómo se comienza? Fíjese que cuando uno empieza a hacer esos ejercicios, le dan un palo en la escoba. ¿Cuánto pesa el palo en la escoba? Nada. Porque tiene usted que aprender la posición de cómo uno cuando se agacha tiende a hacer esto, a irse hacia adelante. Entonces la lesión es en la espalda. Pero lo que yo le decía al hermano, imagínese los hierros partidos, cómo no le hubieran quedado a usted los discos de la columna si usted no deja caer esta tontera. ¿Por qué? Por no querer ir poquito a poco. ¿Qué tiene que ver eso con el sermón de esta noche? Hoy vamos a ejercitar la fe. Y para ejercitar la fe, pues probablemente usted no va a comenzar orando por un enfermo de cáncer, sino que usted comience a pedirle a Dios que no le dé ni gripe, ¿va? Me duele la cabeza, no voy a tomar medicamento. Cuando usted dice, no voy a tomar medicina, me voy a ir por la fe, no es porque se le ocurra al paciente, es porque Dios le pone a uno en el corazón. El domingo, recuerde que tenemos un tema difícil. ¿Por qué? Aprendiendo a oír la voz de Dios. Yo le digo: Señor, ¿y yo quién soy para predicar ese tema, ¿verdad? Pero claro, así es la vida de la fe. Por la fe sabemos que Él está aquí. Por la fe sabemos que su palabra nos está ministrando. ¿Amén o no amén? Entonces usted por la fe va aprendiendo a oír la voz, no del predicador, la voz de Dios.
Porque la gente sale del culto diciendo, el pastor dijo, error. No, si a usted no le interesa lo que el pastor tenga que decir, a usted lo que le interesa qué es lo que Dios le tiene que decir a usted. Porque Dios conoce su necesidad, no la conozco yo. Y más que la necesidad, ¿cuántos creen que Dios tiene la solución? Entonces, ¿cuántos quieren la solución de sus problemas? ¿Quién se la va a dar la manera de resolver? Es Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Y entonces yo no puedo orar por un enfermo de cáncer. Claro que sí. Lo que yo le estoy diciendo, para que no me vaya a malinterpretar, usted, hermano, mire, si usted un endemoniado puede tener enfrente, como muchos casos les ha sucedido. Yo personalmente conozco situaciones de hermanos, estudiantes para pastor, que le dijeron, mire, venga a orar por mi mamá. Y cuando él le tomó la mano a la señora, él cerró los ojos y empezó a orar, que no sabían qué era lo que la señora tenía. Y cuando sintió, le apretaban la mano de una forma fuera de lo normal. Y él abrió los ojos y iba viendo a la señora toda retorcida y engarrotada, que no tiraba la mirada, sino que solo veía para abajo y las manos las había abierto, así como que eran las alas de la mantis religiosa, ¿verdad? Y dijo aquel, ay, dijo aquel. Y cuando volvió a ver a los pastores que lo acompañaban y a los hermanos de la iglesia que habían ido con él y a la misma familia de la hermana, no había nadie, todos estaban en la calle ya. Porque cuando él se dispuso a orar, él cerró los ojos, los demás vieron cuando la señora se enrolló toda. Entonces salieron corriendo. Y el amigo cuenta que dijo él, yo soy nuevo, dijo. Voy a ir a la iglesia a llamar a un pastor con experiencia para que venga a orar. Y entonces el Espíritu Santo le recordó, si es que ni vas a ser vos ni va a ser el otro que venga, quien tiene poder sobre los demonios, las potestades y cualquier enfermedad es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene el poder. Gloria sea a Él. Entonces, cuando nosotros hablamos de aprender a ejercitar la fe, no es que porque si usted es muy nuevo o que usted tiene, un día andábamos evangelizando aquí en el parque de esta ciudad y yo me le acerqué a un hombre ya con sus buenos años y noté la mirada altanera del Señor, ¿verdad? Cuando yo le estaba presentando el plan de salvación. ¿Cuánto tenés de predicar la palabra?, me dijo. Fíjese que yo le dije, tengo 3 años de ser creyente. Yo tengo 25, me dijo. Para que me vengas a hablar a mí, me dijo, tenés que superarme en los años. Ya no le hice caso, seguí mi camino, como el Señor dice, vea que sacude el polvo de tu calzado si no reciben el mensaje. Entonces el Señor creía que era por los años que había vivido, o por los años que él contabilizaba de ser predicador o lo que sea. No, hermano, usted lo que necesita es un segundo de fe para conectarse con Dios. Y hay personas, como el caso que le cuento, que probablemente su soberbia de creer que la trayectoria y los años que tienen de bregar en la senda del evangelio los ponen quizás en un estado de preeminencia. Una de las primeras lecciones que el Señor me enseñó a mí es que en este lugar el único nombre que es por sobre todo nombre es el nombre de Jesús, hermano. Y me lo dijo a mí, pero directo. Tu nombre, me dijo, el del pastor de la obra, es el trapo de inmundicia que está en la entrada del templo, donde todo el que viene se va a querer limpiar el calzado. Porque yo estaba pasando por una experiencia en la que me estaban difamando y estaban diciendo cosas falsas. Y entonces yo me sentí indignado. Yo le decía, Señor, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no le callas la boca a esa persona? Porque me daban ganas a mí de írsela a callar, ¿verdad? Pero como ya no se puede. No sé si ha visto usted un meme de un gato que dice, cuando me contestan mal y yo quiero contestar, dice, como sé contestar, pero me acuerdo que Dios me ha cambiado. Y el gato después solo agacha la cabeza nomás.
porque ya no podemos contestar. Y no solamente tenemos que evitar la confrontación, sino que la palabra de Dios dice que honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. O sea que no es de que yo me voy a tragar la cólera, no es de que yo me voy a guardar la molestia, es de que yo la voy a saber pasar por alto. Así como Cristo me ha perdonado, yo no puedo estar guardando resentimientos, yo debo perdonar. Entonces, todos esos aspectos son circunstancias, amado hermano, que no porque usted me diga, yo ya recibí al Señor hace una semana, hace un año, hace 10 años, vamos a dar por asentado de que usted es una persona que ha crecido en la fe, que usted es una persona con una madurez espiritual. La palabra nos insta. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, amada iglesia, ¿cuánto te estás preocupando tú en crecer para Jesús? Porque todos decimos, yo tengo una necesidad, yo tengo una petición, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me ha sanado? ¿Por qué Dios no bendice mi negocio? ¿Por qué Dios? Ajá, ¿y lo que Dios está esperando de ti? Si es que no eres tú quien compró a Jesús, es Él quien te compró a ti y a mí con su preciosa sangre. No es Él el que va a venir a humillarse a mis pies y adaptarse a mi estilo de vida. Soy yo quien dice la Escritura que he sido lavado y he sido hecho nueva criatura. Entonces, fíjese bien cómo funciona la fe. Dice el versículo que estamos leyendo ahí, Mateo 21:22, todo lo que pidieres, ¿cuánto? Todo. Eso me encantaba cuando nuestro pastor fundador nos enseñaba esto y decía, y todo es todo. Usted no le puede estar pidiendo, dicen en algunas iglesias, al Señor por un carro. Usted no le puede pedir al Señor por un trabajo, por dinero, porque esa es vanidad y eso no es agradable a Dios. Mira, hermanito, ¿y a quién le vamos a pedir sino a nuestro Padre? Pues, ¿cuántos padres o madres de familia hay esta noche en el templo? ¿Le gustaría a usted que sus hijos vayan a pedir un pedazo de pan donde el vecino? Yo le meto su coscorrón a mi hijo. Es más, yo con los míos ya les he contado que esos como no tienen fondo, ¿verdad? Que toda la vida quieren un juguete de esto, un juguete de aquello. Y cuando mis hermanos en sangre o mis padres vienen de visita por algún cumpleaños de ellos, claro, son niños, pero no me gusta que nomás entran ellos, entra mi familia y ya salen aquellos, ¿verdad? Y ya van viendo, pero ni disimulan la mirada, ¿verdad? Viéndole las manos, viendo, y ya cuando tal vez los abuelos o los tíos, feliz cumpleaños, fulanito, que Dios te bendiga, y aquellos la cara así como de que, ¿y mi regalo? Y cuando no ven claro, porque a veces ha sucedido que lo dejan en el vehículo y entonces ya vienen ellos y preguntan, ¿y mi regalo? ¿No me trajiste nada? Ay, cuando yo he alcanzado a escuchar, tiene que meterse mi mamá por medio porque ya voy con la trompada. Deja de estar pidiendo. Porque yo les he enseñado a ellos que al único al que le van a pedir en la vida es a su padre. Porque también les he enseñado, a pesar de que el más pequeño tiene 7 años, claro, no a manera de traumarlos, pero ya se los he dicho, un día yo no voy a estar. Y más que lo que fue tu padre terrenal, ustedes tienen un Padre celestial que los ama de tal manera que mandó a su Hijo para que ustedes fuesen salvos también. Y más adelante nos volvamos a reunir de nuevo. Yo se los enseño a mis hijos. ¿Por qué? Porque es por fe. Porque el principal regalo de la fe no es la sanidad que usted pueda estar esperando, un cambio de trabajo, que lo vacunen, que la vacuna le haga efecto. No, el principal regalo de fe que usted y yo tenemos es la promesa de redención, la garantía de vida eterna que hemos recibido en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Bendita su misericordia. ¿Abraza usted ese regalo? Porque yo recuerdo la primera vez que me regalaron un libro.
Yo tendría quizás 11 años, 11 o 12 años. Y mi tía querida, yo tenía una tía que era la mejor tía de todas. Ella siempre me daba buenos regalos. Mi primo, el hijo de ella, en aquel tiempo donde aquí no existía juguetón, donde no había toda la accesibilidad que hay ahora de poder conseguir cualquier juguete. Mi primo tenía la colección de todos los mejores, todas las figuras de He-Man. Los hipotes de hoy no saben de qué estoy hablando. Todos los Transformers que no son nuevos, ¿verdad? El Mazinger Z y todo eso. Entonces, me acuerdo yo que la primera vez fue mi tía querida, que siempre yo lograba, sabía que me iba a regalar un juguete, y un buen juguete, porque ella viajaba. Y entonces los compraban en Estados Unidos y yo anhelaba la Navidad y el cumpleaños, porque era el día que yo sabía que iba a venir un juguete. Y me regaló un libro, hermano. Y yo cuando veo la caja, yo contento con mi regalo, y cuando lo destapo, y era un libro de historia bíblica. Ay, hermano, yo estaba perro. ¿Entiende usted el vocablo hebreo traducido al griego y pasado al latín? El bichito de once frustrado. ¿Por qué? Porque no me gustó el regalo. Sabe que hay muchas personas que cuando les dicen el mejor regalo que has recibido es tu garantía de salvación y vida eterna. Yo pisto quiero. Yo otra casa, un carro. Qué terrible, ¿eh? ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios cuando nosotros vituperamos el sacrificio de su amado Hijo? Por no querer madurar, por no querer levantar nuestra mirada y entender que todo lo material que podamos necesitar viene del ámbito espiritual. Mateo 6:33. Si buscamos primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia, las demás ¿qué? Cosas. ¿Y las cosas son materiales o son espirituales? Las cosas, una cosa es materia. Pero si buscas primeramente en tu corazón, si en tu mente y corazón el orden de prioridades está ubicado de tal manera que el número uno en tus intereses es agradar a Jesús, dice, todo lo demás que se te pueda ocurrir vendrá por añadidura. Entonces, vea por favor, todo es todo. Pero aquí vienen ya las condiciones. Porque en el Señor, aprender a ejercitar la fe demanda que nosotros aprendamos a cumplir con las condiciones. Todo lo que pidieres, dice, léalo ahí, Mateo 21:22, todo lo que pidieres. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? En oración. Atención los que están allá en casa. En oración. Si ni orás, si ni oramos, hermano, ¿a qué horas te levantas a pedir tu respuesta? Y aquí tenemos unos testimonios, pero lindísimos, de hermanitos que han hecho pactos ellos por iniciativa propia de buscar a Dios. Yo ya les he predicado a qué horas usted encuentra a Dios, porque hay quienes dicen, yo me levanto a orar a las 3 de la madrugada, yo me levanto a orar a las 5 de la mañana. Aquí hay una hermanita que le ofreció a Dios orar todos los días a la 1. Yo no sé por qué le ocurrió eso a la hermana. Tal era su anhelo, su deseo de obtener aquella respuesta. Y ella cuenta que habían ocasiones, porque mire, si usted se levanta a las 3 y usted se durmió a las 9 de la noche, no, hombre, ya la hizo. Muy buen lapso de descanso. Pero a la 1 de la madrugada, hermano, si en lo mejor del sueño usted corta. Y entonces dice que ella ponía el despertador y a veces despertaba y decía, ya voy. Y en eso se acordaba de cuánto anhelaba su respuesta. Y entonces ya se deslizaba de la cama y, Señor, no te olvides, Señor, no te olvides esa búsqueda incesante que hizo
la mamá de Samuel, Ana. Cuánto anhelaba ella poder tener un hijo, que Dios le regalara un hijo. ¿Sabe cuánto? Tanto que estuvo dispuesta a renunciar al hijo que tanto quería y entregárselo al servicio de Jehová en su templo. Porque ella dijo, aunque solo lo vea, porque solo lo iba a destetar, era la costumbre, ¿verdad? Cuando el niño era de pecho, que todavía amamantaba, pero ya cuando estaba pequeñito, que ya comía solo, tenía que llevarlo al templo. Y ella prefería entregárselo al servicio de Dios en la iglesia. ¿Qué le han dicho muchas nanas? Y perdóneme el hebreo, pero es cierto, a varios jóvenes de la iglesia: allá vas a cholerearle al pastor, allá vas a cholerearle al hombre. No solo a los jovencitos, a varios servidores se los han dicho. La vez pasada un hermano estaba ahí en la entrada, en el portón, y paró un fulano y le dijo: vos cholero del pastor, vea, le dijo. Y el hermanito, bien, con un corazón sin amargura, ¿verdad?, un carácter súper afable: sí, le dijo él. Más perro el otro, el que iba en el carro, más bravo iba todavía. Ya hecho yo llantas y se fue mejor. Y claro, yo sé, y el muchacho no lo dijo para callarle la boca al hombre, porque son personas que tienen bien claro que le sirven al Señor Jesús. Pero rapidito le cayó la boca al que lo estaba molestando. Entonces, qué gran bendición hay cuando nosotros aprendemos a pedirle al Señor. Y dice la Biblia que Ana pedía y le decía: Señor, Señor, y hasta renunció a su hijo antes que naciese. Y hasta el profeta, imagínese usted que usted llorando su necesidad, su problema, usted angustiada, y viene a buscar consejería con el pastor, y el pastor le sale de mala porque tal vez no le dio de comer la esposa. Porque a varios probablemente les ha sucedido. No digo que en otros lugares, probablemente aquí mismo usted esperaba que el pastor saliera corriendo a atenderlo y probablemente no se dio. Porque a Ana, ¿sabe qué le dijo el pastor? Digiere tu mosto, le dijo: vieja borracha, ¿cómo te ocurre venir? Le pegó una gran bandeada. Y la señora, porque ella oraba moviendo los labios. Y hay hermanos que cuando están orando hacen carenudo, creyendo de que porque retuercen aquí la frente, Dios les va a contestar más rápido. Hay gente que se le nota cuando está peleando con Dios, tipo Jacob, porque empieza, pero no decía nada. Y entonces dijo Elí, dijo: no, esta maestra está bola, no, hombre, salí de aquí. No, le dijo. Todavía le dice: no, mi señor, humildemente. Porque en una mala respuesta podés perder tu bendición, hermano. No por la respuesta, no por la persona, porque probablemente el otro se lo merecía, pero Dios está atento a tu corazón. Y para obtener respuesta, venimos a Dios en oración con un corazón contrito y humillado. Entonces, mire, dice: primero, oración. Segundo, créale a Dios. Créale a Dios. Dígale al que está a la par suya: créale a Dios, dígale. Pero créale. Mire, no se lo digo por costumbre eclesiástica, porque hay muchas iglesias donde dicen: dígale al que está a la par suya, le amo en el Señor. Mentira, mal me cae. No, pero cuando le digo dígale al que está a su lado, créale a Dios, es en serio. ¿Por qué? Fíjese que hace muchísimos años, hace 22 años, no, miento, yo me dediqué de lleno a la obra del Señor en el año 2006. Estoy pastoreando acá desde el año 99. 7 años yo no le creía a Dios. Yo al pensarlo en retrospectiva, al recordar el pasado, quisiera decirle, creo que no me equivoco, que 2 años no le creía a Dios. Porque de esos 7 antes, los primeros 5 eran parte del proceso. No es que Dios quería desde un primer momento que yo renunciara a todo, porque yo renuncié a mis sueños profesionales, recién había terminado la universidad, mis anhelos. Yo siempre he sido, mi madre es comerciante, ella desde chiquito me llevaba al negocio, a mí siempre me ha gustado el negocio, siempre he sido muy inquieto. Entonces, antes de dedicarme yo a la iglesia, yo siempre tenía como prioridad 1 mi oficina jurídica,
desarrollarla, ¿verdad? De hacer transacciones internacionales, porque es bien fácil el poder tener nexos con salvadoreños en Estados Unidos y todo el rollo. Entonces había todo un plan, ¿verdad? Una estrategia de proyección profesional. En segundo plano, siempre me gustaron las inversiones, siempre me gustó tener el dinero trabajando, moviendo. Y entonces vino el pastorado, ¿verdad? Que era mi servicio a Dios. Pero cuando en el 2006, en un café que ya no existe, allá en Plaza Merliot, con una persona que en aquel entonces éramos amigos, pastor, estábamos platicando y me dijo un día: ¿por qué no le crees a Dios? Renuncias a todo y te vas al desierto, me dijo. ¿Vos estás loco?, le dije yo. ¿Vos crees que todos somos Abraham? Abraham fue que le dijeron: deja tu tierra, tu parentela. Y volvió a decirme la misma frase: créele a Dios, hombre. Y yo las palabras de él, le prometo que no se las compré, no las tomé, pero esa frase, créele a Dios, esa se me golpeó. Créele a Dios, créele a Dios. ¿Dónde estoy, hermano? En el resultado de haberle creído a Dios. Han pasado del 2006 al 2021, ¿verdad? Dios ha sido misericordioso. 15 años han pasado. Y por eso le puedo venir y decir: creerle a Dios no es cuando usted dice amén. No, es cuando usted toma decisiones. Cuando usted pone en balanza lo material y lo espiritual, y usted decide botar la materia para buscarle el espíritu. No me malinterprete, no soy un ejemplo, no. Solo le estoy diciendo que sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando. ¿Cómo puedo yo venir de abusivo a decirle: vamos a estudiar el domingo cómo oír la voz de Dios? Es que aquí estoy, hermano. Y hasta aquí Dios ha sido fiel. No es el pensamiento de Roberto Velázquez. No, dice la Biblia que el más vil de todos aquí soy yo. Porque dice que lo más vil escogió Dios para avergonzar a lo más sabio. Claro, una vileza tal vez sujeta a la soberanía de Dios. Porque ¿dónde quisiera estar yo ahorita? En la playa. Pero no se puede. ¿Por qué? Porque hay que adorar al Señor y lo hacemos de corazón. Entonces, pero cuando dice créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. ¿Por qué estás luchando por salvar tu matrimonio? Porque le has creído a Dios. Porque no es la voluntad de Dios desbaratar el hogar. ¿Por qué estás luchando por sacar adelante a tus hijos? Porque le has creído a Dios. ¿Por qué estás luchando en la vida cuando pareciera que nada vale la pena? Porque le has creído a Dios. Porque Él tiene un propósito y por eso nos ha regalado un día más de vida, y en cada día de su vida Dios se glorificará en su soberana voluntad si tú eres capaz de creerle. Gloria sea su nombre. Créale a Dios. Entonces, ahora se da cuenta que no es tan fácil como decir: de todo lo que yo pido, Dios no me ha dado nada. Primero, porque no somos constantes en la oración, y segundo, porque no le hemos creído a Dios. Porque si usted le cree a Dios, dice que todo lo que pida lo va a recibir. Todo lo que pidiere lo recibiréis. Entonces, la lección de este primer punto: créale a Dios. Número 2, Juan 16:23. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 23. Le doy una clave memotécnica, una clave para que usted aprenda el mensaje. Allá en Mateo 21:22, anote el otro versículo, para que usted tenga la cadenita, para que el día de mañana, cuando usted encuentre el texto, usted recuerde que ese versículo está vinculado con el que sigue, con ese evangelio, le había dicho primera, ese evangelio de Juan 16:23. Mateo 21:22 va unido con Juan 16:23. ¿Lo tiene? Ok, dice: en aquel día no me preguntaréis nada.
De cierto os digo que todo, y todo es todo, cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora, ¿qué dice el Señor? Nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora, ¿usted cree que los discípulos que estaban con Jesús, viendo cómo el Señor multiplicaba la provisión, cómo el Señor sanaba a los paralíticos, sanaba a los ciegos de nacimiento, cómo el Señor reprendía a los vientos, ¿usted cree, hermano, que no le habían pedido nada? Pero note la observación que Jesús les hace: ustedes no me piden en mi nombre. ¿Quién recuerda la explicación de por qué en el libro de los Hechos los apóstoles dijeron que había que reconocer a Cristo como su Salvador personal y bautizarse en el nombre de Jesús? ¿Qué significan esas palabras? En contraposición con Mateo 28, 19 y 20, donde el mismo Jesucristo dijo: señores, id y haced discípulos, predicad el evangelio, haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero allá en el libro de los Hechos no dijeron así, dijeron bautizarlo en el nombre de Jesús. Y entonces vemos nosotros ese conflicto doctrinal con una secta que sostiene que para bautizar, todo el que ha sido bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está mal. No que está mal, no, que está mal bautizado, porque Pedro había dicho que debía ser bautizado en el nombre de Jesús. Entonces ahí la explicación, ya se la hemos dado, viene del vocablo original. Recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Ya lo saben, no me queden callados. Entonces la palabra en el nombre de Jesús lo que significa es bajo la autoridad de su nombre. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos viviendo bajo la autoridad del nombre? Hola, 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 póngame atención. ¿Estás viviendo bajo la autoridad del nombre? Eso significa que eres una persona que da lo mejor de sí por regirte por la palabra de Dios. Que eres una persona que presenta su cuerpo en sacrificio vivo, dice la Escritura, porque ese es nuestro culto al Altísimo. No somos perfectos, no somos buenos, Él es bueno, pero por cuanto Él vive y vive en nosotros, nosotros vivimos y doblegamos a diario esta carne, que si no lo hiciéramos, ay hermano, ¿dónde anduviéramos? Entonces, cuando hablamos de peticiones en el nombre de Jesús, nosotros muchas veces pensamos que es lo que hacen esos evangelistas de la prosperidad. Hermano, vamos a hacer una campaña de sanidad y en el nombre, y empieza aquel hombre a gritar en el... Sí, el nombre de Cristo, ante ese nombre, dice Filipenses capítulo 2, se doblega toda potestad. Los que no se doblegan a veces somos nosotros. Los que no están sujetos a la autoridad del nombre somos nosotros, con relaciones ilícitas, con ambiciones desmedidas. Estar o pedir en el nombre de Jesús implica el compromiso de dar el mejor esfuerzo por vivir bajo la autoridad de su nombre. ¿Se entiende esto, amados? Entonces dice, ahora tiene sentido cuando les dijo: ustedes no me han pedido nada, un montón de cosas te hemos pedido y no nos has dado nada, y ahí decirte que todo nos lo vas a dar. Es que es en el nombre. Ustedes no se sujetan a mi autoridad. Ustedes quieren que su nombre prevalezca. Don fulano, doña mengana. Algunos por el ámbito del dinero, otros por el ámbito de la fama. Entonces, ¿cuánto respeto tenemos a la autoridad del nombre? Veamos otro, número 3, primera de Juan 5:14.
que nos viene a confirmar lo que estamos hablando. Primera de Juan 5:14. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. ¿Lo tiene, hermano, hermana? Dice, y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Él. Que si alguna cosa, ay, mire qué bonito, conforme a su voluntad, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Él nos oye. Pida, hermano. Créale a Dios. Pida. Es conforme a su voluntad. Estamos sujetos bajo la autoridad de su nombre. Y aquí yo quiero ponerle el dedo en la llaga. Entonces, ¿por qué si existe Dios, existe el dolor? ¿Y por qué si el Señor está en control y Él ha prometido darnos todo? ¿Por qué hay peticiones de personas que han enfermado, de personas que incluso han pasado ya a la presencia de Dios? Porque esa es la vida. Porque vamos de paso, porque Él dijo, señores, no os hagáis tesoros en esta tierra. Aquí somos peregrinos. Aquí sembramos para ir a cosechar a la gloria eterna. Yo recibo muchas peticiones de oración por personas de avanzadas edades. Y sí, el Señor, claro que puede. Pero no olvidemos que todos tenemos un tiempo. No olvidemos que todos vamos a partir un día. Yo veo ahora con la vacunación que mucha gente, yo ya me he encontrado, no sé usted, ya muchas personas en la calle ya sin mascarilla, ya como que, ya pasó. Yo que usted no me confiaba, yo que usted me seguía cuidando. No por miedo, no, por lo que lo hicimos desde el día 1. Porque nuestra fe y confianza está puesta en Cristo y Él nos manda a ser prudentes. Por eso, sea prudente. ¿Qué es ser prudente? Es prever las consecuencias de nuestros actos. Si yo soy descuidado, yo voy a pagar las consecuencias de mi descuido. Si yo cometo un error y me fue mal por ese error, y clamé a Dios y Dios me sacó de la angustia, pero luego vuelvo e insisto con el error, ¿quién es el que insiste en su error? ¿Cómo se le llama al reincidente de los errores? Necio. La palabra necio es el que repite su error. ¿Cuántas cosas hacen falta para que entendamos que solo en Cristo puede estar depositada nuestra confianza? Que solo Él es el único que tiene absoluto y soberano control sobre nuestra vida, hermanos. Entonces, cuando yo entiendo esto, dice, yo voy a pedir conforme a su voluntad. ¿Se acuerda que el mismo Jesucristo le dijo al Padre, Señor, le dijo, si es posible que pase de mí esta copa? ¿Cuál fue el cierre de la oración? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque el Padre tenía un propósito trazado, en el cual Cristo habría de pasar por la prueba, habría de sufrir el Calvario, pero después de la muerte, al tercer día, iba a resucitar. Gloria a Dios, hermanos, si usted lo entiende, gloria al Señor. Porque así como Cristo resucitó, usted y yo también resucitaremos con todos nuestros seres amados para gozarnos de la gloria de Dios eternamente. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Vivamos bajo su soberana voluntad. Pidamos misericordia cada mañana. No se fijen en sus errores. Me encantaba a mí la oración que se hacía allá en el catolicismo, cuando decía el sacerdote, Señor, no veas a nuestros pecados, a los pecados de la iglesia, decía, más que para limpiarnos de ellos. Esa parte está muy bonita. Lo que le dijo David en el Salmo pecatorio, ¿verdad? Señor, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, no se justificaba, sino que él decía, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón.
límpiame con hisopo y seré limpio. Pero él sabía que lo más profundo de su ser tenía que estar depositado en la soberana voluntad del Altísimo. Yo quisiera ser mejor para ti, Señor, pero no puedo. Cámbiame y entonces voy a ser diferente. Eso le decía el salmista, y eso es lo que nosotros debemos clamarle y anhelarle. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir bajo su soberana voluntad. Y si nosotros no entendemos que Él es el que hace la obra en nosotros, se me va a frustrar. Porque entonces usted va a decir: yo quisiera, pero no puedo, no logro. Desgraciado de mí, ¿quién podrá apartarme de este cuerpo de muerte? Lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Conoce esas palabras? ¿Quién las dijo? El apóstol Pablo. Entonces, amado, anímese esta noche, alégrese, porque Dios conoce su debilidad. Aquí la pregunta es si usted conoce cuál es su fortaleza, y la presencia de Jehová es nuestra fortaleza, mis amados hermanos. Él es nuestra fortaleza, no es nuestro mérito, no es nuestra capacidad. Entonces, Señor, enséñame a vivir bajo tu soberana voluntad. Veamos uno más para cerrar el tiempo. Mateo 8:1. Mateo 8:1. Primero decíamos en Mateo 21:22, créale a Dios. En Juan 16:23, bajo la autoridad del nombre. En primera de Juan 5:14, viva dentro de su voluntad. Sujétese a la soberana voluntad de Dios. Mateo 8:1, ¿lo tiene? Vamos a leer todo ese pasaje para que saquemos la enseñanza que está ya al final. Ya va a ver, espérenme un segundito que yo me quedé. Mateo 8:1 dice: cuando descendió Jesús del monte, Él le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso. Usted sabe que un leproso es alguien que está muerto en vida. Se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Quiero. Quizás Dios no me quiere. ¿Cómo? Quizás Dios no me va a sanar de esta enfermedad. ¿Qué dice, hermano? No ofenda el amor de Dios, porque Él quiere. Por eso vino a morir a la cruz de Calvario, porque de tal manera te amó que se entregó a sí mismo por ti. Entonces dice: se limpió, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, ponga atención, iglesia, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio. ¿Qué le está diciendo aquí? Sujétate al mandato de la palabra. Porque primero, Jesucristo no había sido crucificado. Entonces, ¿qué operaba? ¿La ley o la gracia? ¿Qué operaba? La ley. Él dijo: yo no he venido a anularla, dijo, yo he venido a cumplirla, porque toda la profecía contenida en la ley de Moisés apuntaban al Señor. Pero no había llegado el momento en el que Él consumara la obra redentora en la cruz. Entonces les dice: ok, has recibido tu sanidad, has recibido respuesta. ¿Cómo vas a vivir ahora? Sujétate a la palabra. Sujétate a la palabra. Porque muchos de nosotros solo estamos esperando que Dios nos sane para volver a las mismas. Muchos de nosotros solo estamos esperando que se nos pase el susto. Si no, dígame dónde están. Tenemos esta noche 24 personas conectadas. Bendiciones a todos. Pero en la cuarentena nos conectábamos 130. ¿Dónde están? Algunos están acá presentes. Pero usted sabe a qué me refiero. Hay personas que cuando les pasó el susto, mire, el día que dijeron se acabó la cuarentena, el conflicto de los diputados con el presidente, y ya no hay ley que sostenga la obligatoriedad de permanecer encerrado, usted sabe que en muchos lugares reventaron cohetes y chuparon en las calles. La gente sacó las botellas y se puso a beber. Celebremos, celebremos que ahora somos libres. ¿Qué? Ese es el corazón del individuo. Gloria a Dios por usted. Porque así como aquel leproso, hemos entendido que no hay cosa más maravillosa que vivir sujeto a la palabra de Dios y caminar por el poder de su palabra. Porque cuando Dios dice
que se haga esto, es hecho. De manera, mis hermanos, que todo lo que pedimos al Señor en oración, creyéndole a Él, buscando su palabra y tratando, dando lo mejor de nosotros por honrar su soberana voluntad, Dios hará maravillas en tu vida. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor Jesús. Bendita su misericordia. Enséñanos, Señor, a ejercitar la fe, a entender que la fe no es para la hora del servicio. Claro, venimos por fe sabemos que estás aquí, por fe ponemos nuestras peticiones en tus manos, pero vamos a ir allá afuera y en el nombre de Jesús vamos a proclamar tus maravillas. En el nombre de Cristo Jesús vamos a testificar de esa respuesta que hemos de recibir sobre cualquier situación, sobre cada necesidad, porque sabemos que tú eres poderoso. Ahora queremos pedirle, si usted todavía no ha recibido a Jesús, que no se vaya vacío, que en esta hora pueda tomar la mejor decisión de su vida y pueda recibir a Cristo en su corazón. No hablamos de cambiar de iglesia, no hablamos de cambiar de religión, hablamos de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Si usted está en casa y aún no tiene a Cristo en su corazón, recíbalo de esta manera. Dígale a Él: Señor Jesús, yo reconozco que yo soy pecador. Dígale: reconozco que tú eres Dios, que moriste por mí, pero que has resucitado. Dígale: te ruego, Señor, que entres a mi corazón, que salves mi alma el día de hoy, para que cuando muera yo voy a ir ante tu presencia. Dígale: gracias, Padre, por mandar a tu Hijo a morir por mí. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén. Si usted hizo esta oración, siga conectándose a esta su iglesia, porque Dios quiere hacer cosas maravillosas en su vida.